que aportar desde la experiencia, el conocimiento y obviamente les agradecemos por el tiempo. Está con nosotros César Ramírez y Fernanda Martí. Gracias, en serio, gracias Fernanda por venir, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Fernanda, que es multifacética, es actriz, es abogada, predicadora. Realmente, yo tengo un amigo que trabajó contigo, Francesco Fiori. Sí, mi re amigo. Sí, la gente multifacética es así, ¿verdad? Periodista, actor, y también con nosotros el pastor Ramírez. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, qué privilegio. Venía escuchándoles. Hay muchas preguntas candentes para contestar y otras más que vamos a plantear nosotros. La gente puede escribir al 0972-92-392-3 las consultas que se hagan durante este bloque. Obviamente le vamos a estar dando a los disertantes, que era una convención, eran entrevistados, ¿verdad? Pero hoy en día vivimos en un mundo donde prácticamente ya no está más oculto el ocultismo, hablando mal y pronto. En los 90 teníamos algo disfrazado, que venía algo bueno, pero hoy en día, ¿cómo ustedes ven la realidad en cuanto a redes sociales? Hoy hablamos de manifestar, hoy hablamos de signos zodiacales, hoy abiertamente vemos a través de TikTok jóvenes que hacen trabajos, Payé, Macumba, etcétera. ¿Ustedes cómo están viviendo o viendo este momento de la historia de la humanidad? Dijiste ocultismo y tengo una amiga que dice que hoy es abiertismo, así como estabas diciendo, ya directo se ve todo a través de las redes sociales, estamos mucho más expuestos a esa realidad y realmente esto es algo que la Biblia ya anunciaba sobre todo para los últimos tiempos. Yo quería establecer hoy así como dos términos para poder identificar lo que es el antidiseño versus el diseño. Siempre hay un diseño de Dios que busca corromper el antidiseño, que es Satanás mismo con sus artimañas. Y Juan mismo ya lo anunció esto en 1 Juan 4:3. Así yo ya empiezo con Biblia, porque me parece que eso es lo que va a hacer que podamos asentar la base de lo que queremos, sobre todo, transmitir. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene, pero que ya está en el mundo. Entonces esa es una tensión que dice, ya viene, pero ya está. Entonces el espíritu del anticristo, y sobre todo en los últimos tiempos, ahí mismo en Juan, pero 1 Juan 2:18 dice, hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que han llegado los últimos tiempos. Entonces esto se vuelve cada vez más evidente, justamente porque una de las señales, compartíamos ya con el pastor un poquitito, es el engaño. El engaño es la primera señal que Jesucristo mismo dijo en Mateo 24, atiendan porque se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Esto va a empezar a permear inclusive en la iglesia. El engaño realmente está alertándonos a la iglesia. Entonces, esta evidencia, esto de que vemos que es más abrimos nuestras redes sociales, vemos en todos lados, hasta pasacalles hay de tarot, etcétera. Cada vez más evidente porque está anunciado y porque eso es algo que me encanta que toquemos hoy en la radio, porque es algo actual y algo que nos va a permitir también sacar a la luz el engaño. Abiertismo, entonces, ¿verdad? Es un término que ya maneja. Qué buena forma de llamarlo, ¿verdad? Qué buena forma, ¿verdad? Sí. Y pastor, ¿cómo es que ya permeó esto no en la iglesia? Bueno, hoy creo que la gente y recurre a todos estos recursos es porque está buscando una verdad. Y muchos tienen una verdad, pero sabemos que hay una verdad absoluta sobre todas las verdades. Y esta es Jesucristo y su palabra, ¿verdad? Entonces creo que en la búsqueda de esa verdad las personas empiezan a mover ciertas piezas, a disparar por aquí, a ver qué verdad no precisamente es la verdad verdadera, sino que la verdad que mejor le calza al estilo de vida que le gusta, sí, o a lo que quiere hacer, o la verdad que no le presiona tanto, o la verdad que se ajusta a él. Todos están buscando esa verdad. Así, estaba escuchando acerca de cómo generaban todos los horóscopos, ¿verdad? Y siempre el horóscopo dice algo desafiante. Que pueda quizás... Bueno, eso me contaron, quiero aclararnos. Claro. No lo he visto ni sí, no, eso me contaron. Hiciste lo debería antes de venir. Pero están buscando... Es algo que se adapta a ellos. Y sí, la única forma de conocer la verdad es a través de Cristo, a través de su palabra. Y esa verdad es la que va a poder evidenciar todas las mentiras. Si nosotros vamos a tratar de desenmascarar
todas las mentiras, creo que perderíamos el tiempo, porque cada día saldría algo actualizado. Y lo pongo de esta manera. La gente que quizás trabaja en un banco o de cajero, algo, ellos se entrenan para conocer billetes. Ellos no estudian todos los billetes falsos que hay. Ellos estudian los billetes verdaderos, los originales. Y contrastando con eso, todo lo que no llene esa característica es falso. Lo mismo deberíamos hacer nosotros con la palabra. No buscar todas las mentiras que Satanás está teniendo. Aunque está bien que conozcamos. Hay gente que se obsesiona con eso también. Sí, necesitamos conocer una verdad. Y todas las demás teorías van a ser contrastadas contra esta verdad. Y nosotros vamos a poder decir, ok, esto no es así porque la Biblia no dice esto. Esto, la palabra no respalda esto. Entonces, esto no es lo verdadero. Exacto. Creo que esa es la forma más efectiva de conocer y buscar cuál es la verdad para mi vida. Wow, totalmente. Pastor. Fernanda, está en distintas esferas de la sociedad, ¿verdad? El arte, ¿verdad? Lo académico, incluso con jóvenes, creo que también estás trabajando. Hoy por hoy, ¿por qué la juventud busca eso? No hablo de una juventud cristiana específicamente. El pastor describió la radiografía dentro del cristianismo, ¿verdad? Que la gente busca una verdad aparente, pues la verdad una sola, hecha a medida. Pero ¿por qué la juventud hoy en día es como que las redes sociales tienen mucho que ver, la experiencia con lo divino? ¿Cuál es el análisis que haces? Y sobre todo, estuve investigando, hay un estudio de Harvard del 2017 donde comienza a comprobarse que está en auge el tema del desarrollo de la espiritualidad, porque este estudio dice que la espiritualidad en sí disminuye la depresión y la ansiedad. Eso, por ejemplo, vemos que es un mal de estos tiempos, ¿verdad? Entonces, mucha gente comenzó a buscar cosas espirituales, pero no por Dios, sino para sentirse mejor. O sea, para buscar esa paz interior, pero ahí es donde vemos que finalmente el propósito es mi bienestar en mí misma, yo buscando esa paz interior, pero donde el fin soy yo. Y ahí es donde de repente también... El centro, ¿verdad? El centro. Cuando el evangelio es completamente diferente. El evangelio es salirte de vos misma, negarte a vos misma. Es tomar tu cruz, tomar la cruz y seguirlo, ¿verdad? Es morir. Entonces, esa mezcla de buscar la espiritualidad, porque sale todo este estudio, una generación que busca espiritualidad, y estas son como así, ¿viste cuando agarras de los pelos algo? Claro. Entonces, el propósito es ser feliz, estar bien conmigo misma, como todo este estudio dice, que buscando esto vos tenés paz. Incluso empieza esto a permearse para ir al contexto de todos lados. En los consultorios terapéuticos y psicológicos se empiezan a utilizar todas estas medidas o herramientas de meditación, de constelaciones y miles de otras cosas. Como decía el pastor, es más importante enfocarnos en cuál es el diseño que está establecido, porque lo más notorio de esto, y esto es algo que leyendo un poquitito también hoy me doy cuenta, que Satanás en sí no crea nada. Él es un imitador, él lo que hace es tergiversar el diseño que Dios creó. ¿Para qué? Para que justamente nosotros podamos tener paz, para que podamos alcanzar satisfacción, para que podamos tener bienestar, pero en Él, no por mí misma y para encontrar mi propio beneficio. Entonces, lo que hace el antidiseño y todos estos recursos es desdibujar lo que Dios mismo ya estableció. Y creo que tienen que ver todas las redes, todo lo que está más evidente hoy. Claro que tiene que ver en poder conseguir información más rápido, en poder acceder más rápido a todo esto, pero sí también tiene que ver con una búsqueda incansable del ser humano de encontrar paz. Y bueno, estas herramientas de repente se empezaron a tergiversar y a confundir, y eso es lo que tenemos que estar muy atentos. ¿Sería tipo una especie de curita al dolor? Exactamente. Imagínate que yo hice así como unos versus para poder así graficar y que sea bien fácil de comprender. Vamos a poner el ejemplo de manifestar al universo, que es algo que está muy de moda, ¿verdad? Estoy manifestando. Sí, estoy manifestando. Y manifestar al universo son enseñanzas modernas que lo que hacen es promover, yo manifiesto mis deseos, mis sueños a través de la visualización y también de toda esta la ley de la atracción y todo esto escuchamos, pero esto lo que hace es enfocar a las personas en sus propios deseos
y en lugar de buscar realmente los deseos de Dios. Entonces yo manifiesto, yo me veo, me visualizo, empiezo a decir todo lo que hay en mi corazón y yo creo que, bueno, obvio, ¿quién no quiere estar súper bien, verdad? Pero esta es una tendencia antidiseño cuando Dios ya estableció que el hablar, la palabra de Dios, o sea, imagínate cómo manifestar, hablo supuestamente cosas buenas, positivas. El versus del diseño de Dios es hablar su palabra, porque es su palabra la que tiene poder. La Biblia misma enseña esto, que la palabra de Dios es poderosa. Y acá, ojo, porque no es lo mismo entonces andar decretando, declarando a mi antojo, según mis sueños personales. Yo debo estar alineada a la palabra de Dios. Entonces, ese verso entre manifiesto lo que se me antoja al universo y realmente hablo lo que Dios estableció en su palabra. Porque eso es la profecía. La profecía más segura es la palabra de Dios. Por lo tanto, meterme en la palabra. Si Jesús mismo, Jesús dijo en Juan 12, 49 al 50, dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Wow. Entonces, tenemos una claridad ahí de lo que nosotros debemos hablar. Es lo que el Padre dijo, que eso es la palabra rema, pero la palabra rema nunca va a ir en contra del logos, que es la palabra escrita. Oh. Entonces, porque el espíritu, porque está también toda esa tendencia de el profeta, ¿verdad? Que dice, y el profeta y los pseudo profetas, ¿verdad? Que no están ajustados y no están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ojo también con eso, porque estamos hablando de manifestar al universo, hablar la palabra de Dios y también todo chequearlo con la palabra de Dios. Esto se desvía, se deriva, mejor dicho, de un contexto correcto. Sí, porque como hijo de Dios estamos llamados a manifestar el reino. Eso es lo que vino a hacer Jesús como hijo de Dios. El plan de Cristo en la tierra no fue solamente morir en una cruz. También fue mostrarnos cómo viven los hijos de Dios. Amén. Cumpliendo sus asignaciones y sus propósitos. Eso es muy importante. Sí. Y Cristo, en su ministerio terrenal y en su relacionamiento con las personas, Él manifestaba el reino de Dios. Pero no desde un punto de vista humanista y positivista como hoy está muy fuerte, sino de un punto de vista espiritual, donde no es que porque yo digo o porque yo hago va a ser. Jesús decía, el Hijo no hace nada por sí solo, sino lo que debe hacer al Padre. Amén. Eso quiere decir, Él vino con una tarea muy específica y Él sabiendo esa tarea, no de los 33 años que quizás vivió en este mundo, desde el inicio del plan redentor de Dios, esto se estaba gestando en el cielo. O sea, Él tenía los planes tan claros. Pero igualmente, Él cada día iba al monte, los evangelios lo relatan, a preguntarle al Padre, a consultar con el Padre. Teniendo un plan gestado por lo menos en este mundo terrenal, si vamos a medirlo en tiempo, por miles de años, Él igual está demostrando una dependencia para que Dios pueda manifestar su poder a través de sus hijos. Eso es lo que nosotros hacemos y hoy se desvirtúa un poquitito y se vuelve humanista. Es como que si yo creo fuertemente con fe esto va a suceder. Eso no es bíblico, eso es humanista. Si yo creo fuertemente, y ciertamente la fe opera para que Dios haga milagros, pero los milagros que Dios quiere hacer no los que yo quiero. Exacto. O los que yo creo que necesito. Es lo que Él sabe que yo necesito, es lo que Él cree o Él sabe que yo necesito. Y ahí es donde un poco nos volvemos narcisistas, ¿verdad? Porque yo quiero esto, porque yo quiero aquello, porque yo soy egocéntrico y si Dios no me lo da, entonces la fe no funcionaba, había sido. Pastor, ¿y qué puertas se abren aparentemente con algo tan simple? No es simple, disfrazado de inocente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me gusta mucho TikTok. No, nunca lo niego. Algo con lo que lucho todas las noches es tratar de dejar de usar TikTok antes de dormir, porque digo, no es las 10 de la noche y pues para 2:30. Y veo cada cosa o escucho cada tipo de comentario y veo reacciones, incluso gente que tiene un alcance increíble diciendo, no, vos tenés que manifestar el universo, justamente lo que decía Fernanda, o mirá el Mercurio retrógrado, o vos estás viviendo en la etapa de Saturno. ¿Qué puertas se abren? Y ¿sabes lo que pasa? Empezamos. Voy a citar lo que dijo Fernanda al arrancar, ¿verdad? Lo que está en Mateo 24 y 25. Y Jesús, esto es el final del ministerio terrenal de Jesús en Mateo 24 y 25. Y en el 25 están las 3 parábolas que hablan de los finales, pero también cuando Él empieza a hablar de las características y las cosas que van a suceder al final de los tiempos, Él empieza diciendo esto. Miren que nadie les engañe, porque va a suceder esto, porque va a suceder aquello, porque se va...
Y habla de un engaño. Muchas veces nosotros creemos que este engaño es para el mundo entero. Y no es para el mundo entero, porque el mundo entero ya está viviendo en un engaño. Wow. El engaño es para la iglesia, para los hijos, para los que en un momento se le ha sido quitado el velo y hoy conocen la verdad cara a cara. Porque ¿cómo engañas a alguien que ya vive una mentira? Engañas a alguien que tiene una verdad. Y hablando un poquitito de esto del engaño, Satanás es el padre de la mentira y no te le estoy dando crédito, solamente estoy nombrando su título que está en la palabra de Dios. Eso quiere decir que él es muy hábil en la mentira. Y una mentira bien articulada parece una verdad muy convincente. Yo siempre le digo a la gente, si Satanás viene a tu casa vestido de Satanás con cuernos y cola, por supuesto que no le vas a dejar entrar. Obvio. ¿Verdad? Porque vas a ser muy tonto. Entonces una mentira tiene que estar muy disfrazada de verdad para que la puedas creer. Siempre uso este ejemplo. Si alguna vez te estafaron y fuiste víctima de una estafa, parecía tan real el negocio, parecía tan convincente. Pero cuando te diste cuenta que era falso, dijiste, ¿cómo pude ser tan tonto y creer esto? Pero era tan evidente y no lo vi. Pero en el momento era algo muy creíble. Claro. Satanás trabaja de esa manera para con la iglesia, metiendo todo esto que estás diciendo, Rena, ¿verdad? Todo esto que es una información tan cortita, porque realmente sí, hay tanta información buena, pero también hay tanta información nociva y generada no con la intención correcta, que quizás nosotros creemos que somos muy hábiles porque vemos videos de 1 minuto, videos de 2 minutos, y realmente no conocemos una parte de alguien que me contó su verdad acerca de lo que creía. Y de esa manera yo por lo menos personalmente voy viendo que se cumple lo que Jesús advertía, gente, que no les engañen. Y hoy somos engañados tan fácilmente porque en la era de la comunicación y de la información, donde yo puedo acceder a una verdad buscando, preguntándole a la IA, claro, me trago una mentira de una. Hay que estar bien atentos. Bueno, acá hay que estar atentos. Sí, me quedo con lo que dijo Fernanda también, de que Satanás es imitador de lo que Dios ya creó. Hola chicos, bendiciones. Les cuento cuando era el mundo, era de creer cualquier cosa y había una señora que decía que tenía contacto con los ángeles y leía la mano y tiraba las piedritas o algo así. Yo creía en todo lo que me decía. Una vez me dio una botella con agua de rosas, no sé qué, y las indicaciones era bañarme con esas y rezar el Padre Nuestro. Yo rehacía creyendo que tendría un impacto positivo, cuando en realidad quién sabe qué puerta estaba abriendo. Y así es cuando no dimensionamos realmente que el mundo espiritual impacta en el mundo natural. Un pequeño resumen de mi vida pasada. Les amo. Después habíamos guardado uno acá. Hola chicos, les escucho todas las tardes. Quiero agregar nomás el tema del horóscopo, la señal del universo y la manifestación, que hay gente que usa duendes, dice, o brujitas como amuleto. Les reza, les canta, les deja ofrenda, porque ellos le cumplen sus peticiones. Ni hablar de los que te leen las cartas y demás. Después, mi compañera de trabajo le encanta leer las manos y eso. ¿Qué estrategia puedo usar con ella para hablar de eso? Qué tremendo. Y quiero establecer también qué piensa Dios de esto, porque cuando hablabas de abrir puertas y uno de los primeros consejos que quiero dar con respecto a, y vamos seguramente a hablar mucho más sobre discernimiento, que es también la forma en la que vamos a poder destruir estas fortalezas y estas mentiras, creciendo en discernimiento. Pero ¿qué piensa Dios de esto? ¿Sabes qué? Considera a todas estas prácticas paganas, todo esto de los duendes, todo esto que mencionaste, abominaciones. Y en la Biblia el término abominación se refiere a algo detestable, repugnante. Es repulsivo ante los ojos de Dios. Y digo esto fuerte para que la próxima vez que nos expongamos o haya siquiera una tentación de coquetear con algo por el estilo, podamos saber que esto Dios realmente aborrece. Y una de ellas, y está establecido en Deuteronomio 18, y voy a leer porque es impresionante. Yo me quedé así, wow, Señor, qué claro que sos en tu palabra. ¿Cómo podemos realmente no tener esta verdad así expuesta delante nuestro para no caer en ningún tipo de mentira? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, le está hablando al pueblo de Israel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahí establece que esto es abominación. ¿Qué es abominación? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Y después dice en el 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré a mí mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Si bien obviamente está hablando en el Antiguo Testamento, donde él estaba anunciando levantar un profeta de Dios, hoy tenemos la palabra. Está hablando del antidiseño, personas que se van a levantar a querer adivinar el futuro, con todo lo que es el engaño del horóscopo, los signos zodiacales y todo esto, que de por ahí decimos, no, yo obvio que me parece hasta inocente el horóscopo. No, no es inocente. Esto es abominación delante de Dios. Porque si yo tengo una necesidad de conocer el futuro por medio de cualquier práctica que no es la palabra de Dios, que no es lo que Él me entregó, porque Él me quiere dar a conocer el futuro. De hecho, yo creo que el que no sabe su futuro es porque no está leyendo la palabra, porque la palabra anuncia todo lo que ha de venir, ¿verdad? Y el horóscopo propiamente, quiero dar un ejemplo nada más, se origina en Babilonia, alrededor de los años 1500. Esto solamente lo googleé, pero me pareció tan impresionante como ir a la fuente de lo que yo quiero, lo que yo empiezo a querer más o menos practicar, o ni siquiera practicar, así como te digo, inocentemente, entre comillas, quiero ver más o menos qué hay, o que, sí, que me lean nomás las manos, que es lo que tanto, ¿verdad? Claro. Me tengo que ir a la fuente, tengo que ver de dónde viene esto. Y Babilonia en sí mismo, la palabra Babilonia significa confusión, viene de Babel. Babel, ¿se acuerdan la torre de Babel, sí, donde empiezan a confundirse todas las lenguas? Babilonia es confusión. El horóscopo y todo esto puede parecer algo inocente, pero lo que trae es confusión al cuerpo de Cristo. Entonces esto es algo súper importante. ¿Y qué hizo Daniel, por ejemplo, en medio de Babilonia? Porque ahora mismo nosotros somos como una generación de Daniel, pastor. Y esto lo conocemos hoy como el sincretismo religioso. Exacto. ¿Sí? Donde nosotros tomamos una función y combinamos 2 o 3 creencias y hacemos algo que se ajusta a lo que nosotros queremos o creemos que nos convendría, ¿verdad? Y vivimos muy fuertemente esto. Esto que estaba nombrando, ¿verdad? Acerca de esto nació, sí, así mismo como estás diciendo, en Babilonia, 2000 años antes de Cristo. Wow. Sí, ya nace todo lo que es el zodíaco, ¿verdad? Y el zodíaco significa camino de los animales. Sí. Porque está justamente por eso, esto es Leo, Tauro, claro, sí, y todo lo que ya conocen, ¿verdad? Y después tuvo una influencia egipcia y griega en el siglo II, ¿sí? Con un astrónomo. Después empieza a mutarse de acuerdo a lo que la gente necesita. El empezó siendo multiculturalismo, ¿verdad? No, y terminó fuerte en que hoy, y bueno, hoy ya no, pero unos años atrás leía en el periódico qué es lo que te deparaba el futuro, ¿verdad? Y nosotros lo vemos tan inocente, y es así, mientras más inocente ves algo, quizás menos le prestas atención y se vuelve más dañino. Ok. Entonces, creo que es importante entender que no debemos nosotros mezclar las cosas. La palabra es pura. Y Dios siempre llamó a su pueblo a mantenerse puro. Y no a mezclarse, no mezclar las cosas. Porque el ser humano es de práctica y de costumbres. Por eso vos le decís, mira, ¿y qué tengo que hacer ahora? Y tenés que hacer esto y esto y esto. Y después que tengo que hacer esto. Y si hice esto, ¿qué tengo que hacer? Y se vuelve religioso con prácticas tan comunes. Sabes que yo me quiero bautizar. Pero no puedo ahora. Conozco gente que está en un hospital y le recibe a Cristo y dice, pero me quiero bautizar. Y nosotros, pero no podemos, Señor, estar en una cama de hospital, ¿verdad? Y la Biblia habla de un bautismo por inmersión, ¿verdad? Y le decimos, no, pero por lo menos vamos a salpicarle con agua porque demasiado se quiere bautizar. Y empezamos nosotros a tener estos sincretismos de decir, bueno, ahora vamos a hacer este bautismo por aspersión para que se sienta bien el Señor que le recibió a Cristo, siendo que el bautismo no es condicionante de tu salvación. Mira, pero nosotros mezclamos otra vez cosas, ¿verdad? Y decimos, o si no vienes, vos sabes que no me pude ir el fin de semana al culto de Santa Cena. No me puedes preparar uno personal, pastor, porque demasiado me siento mal. Y lo agarramos y hacemos dogmas de la palabra. Pastor, vos sabés que agregando lo que estaba mencionando también Fernanda y vos, hay mucha gente que, hablaste recién que Dios quiere que su pueblo esté puro. Y lastimosamente hay muchas personas que tergiversaron a lo largo de la historia las enseñanzas de la Biblia, mostrando a un Dios represor. Sí.
Pero Dios no te quiere mantener por una cuestión de reprimirte, ¿verdad? Y también entender un poco, si vamos a estudiarlo o hablarlo de una manera teológica, la Biblia en un Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento está dirigido al pueblo de Dios como el universo completo del plan de Dios. Solamente el pueblo de Dios. No había un plan para nadie más que no sea el pueblo de Dios. Esto se abre en el Nuevo Testamento, y no solamente en el Nuevo Testamento. Se abre en el Nuevo Testamento con Jesús de alguna manera iniciando, pero en Hechos de los Apóstoles con Pablo, que inicia el ministerio a los gentiles. Y se habla, y ya la palabra dice, ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni escita, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, sino que todos somos en él. Hablando de que este mensaje está disponible para todos. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, porque Cristo vino primero para el pueblo judío. Pero en el 12 dice, más a todos los que le recibieron, y se abre el panorama para nosotros. Entonces, leer la Biblia necesitamos entender que el Antiguo Testamento tiene un enfoque del pueblo, pero el Nuevo Testamento tiene un enfoque de familia y de cuerpo. Entonces, necesito entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y hablo así muy teológicamente porque si no se vuelve confuso. El Nuevo Testamento es la sustancia de la sombra que estaba en el Antiguo. Todo el Antiguo es una preparación para Jesucristo y todo lo que sucede en el Nuevo Testamento. Esa es la forma correcta de verlo, porque si no vemos a un Dios genocida, a un Dios déspota, a un Dios que solamente busca que nadie que no le adora a él que muera, ¿verdad? Como que reprime todo lo que hay. Por exactamente. Pero el Nuevo Testamento muestra a un Dios que te está llamando a ser parte. Eso dice la palabra. Reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Fernanda? Así mismo, estoy impresionada con todo ese paseo que hizo por el Evangelio completo el pastor, porque conocer a Dios no es solamente primero sacar, qué sé yo, un versículo de contexto y empezar a hacernos una idea de quién es Él, ¿verdad? Conocer a Dios implica realmente y tener una intimidad. De hecho, Juan 17 dice que la vida eterna es conocerle a Él, al Padre y a Jesucristo el que ha enviado. O sea, si la vida eterna es conocerle a Él, nosotros en esta vida tenemos solamente, en parte le vemos y en parte le conocemos, ¿verdad? Pero en la eternidad, todos los días de la eternidad, yo me imagino y siempre me hago la idea, ¿verdad? De que voy a estar cada día en la eternidad diciendo, wow, Señor, esto yo no conocía de vos. O sea, que decir que Dios es tal cosa solamente es un abuso, porque nosotros todavía le conocemos en parte, tenemos así un vislumbre. Cristo es la imagen del Dios invisible. Conocerle a Cristo hoy en esta vida, tener intimidad con Él, conocerlo a través de la palabra, ser lo más bíblico y cristocéntricos que podamos ser, eso es establecer hoy lo que va a ser la vida eterna, seguir conociéndole. Así que solamente quiero agregar un versículo, ¿sí? Porque no quiero pasar lo del zodiaco que me quedó ahí picando, que dijo rueda de animales. ¿Qué significa? Sí. Algo de animales. Y en estos días una compañera me leyó este versículo, entonces conecté rápido. Romanos 1, 22 al 23, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Después dice en 1.20, porque eso dice antes, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un poco lo que es la palabra de Dios con nosotros, Fernanda Martí y el pastor César Ramírez. Bueno, Fernanda, no solamente hablamos de tarot ni manifestar, hay prácticas, no sé si decirlas deportivas, pero prácticas que hoy en día tenemos, voy a ser sincero, ¿verdad? Tipo, tenemos un yoga day, tenemos como algo así que te hace conectarte con vos mismo. ¿Eso implica también algún riesgo o cómo uno puede tomarlo? Bueno, yo, así como te estaba comentando, esto de ponerlo y plantearlo de esta manera, el antidiseño y el diseño, yo le pongo al yoga y a toda esta práctica, que puedes decir, para relajación, por ejemplo, dentro del antidiseño, dentro de una de las cosas que verdaderamente Dios la llama abominación. ¿Por qué? Te decía también que tenemos que ir a la fuente, al origen, de dónde viene esta práctica.
Y el yoga, y acá desenmascaramos algo, tiene sus raíces en creencias espirituales que no son compatibles con nuestra fe. Yoga, la palabra yoga en sánscrito significa enyugar. Enyugar. ¿Enyugar con qué? Con el dios Brahma, el dios en minúscula, el dios hindú Brahma. Entonces esto lo que hace es una disciplina tradicional, es espiritual, física, mental, se origina en la India, pero ¿pueden los hijos de Dios practicar yoga? Y esto es así. No, yo no hago ningún tipo de confesión, no digo nada en sánscrito, yo solamente hago los movimientos. Bueno, investigando un poco, las asanas se llaman, que son algunas secuencias de posturas. Por ejemplo, la más conocida es la salutación al sol. Y estas son posturas que lo que hacen es adorar al dios sol. Uf. Y cuando yo decía enyugar, en el mismo término de yoga, estamos hablando de un término que tiene la misma raíz de yugo, buscaba en la palabra. Señor, realmente nosotros los hijos de Dios podemos no hacer ningún tipo de hablar nada, Claro. pero hacer las posturas y todo eso, porque claramente esto te relaja y hace que tu columna se estire, qué sé yo, ¿verdad? Pero la palabra es clarísima. 2 Corintios 6, 14 al 18. Anoten. Si estás haciendo yoga, ya escuchaste. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow. ¿Saben cuál es el tema? La persona que está enseñando, esa persona probablemente sí hizo algún tipo de conexión espiritual y actúa como un canalizador, y esto se imparte. La impartición y la autoridad, vos hablabas de puertas espirituales, son reales y son importantes. Pedro mismo le dijo al paralítico, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Impartición. Entonces, yo imparto de lo que soy. Y si yo me estoy yendo a pagar a una persona para que me enseñe todo esto, Claro. estoy así capaz, inocentemente, como decimos varias veces, entre comillas, me estoy sometiendo a esa autoridad espiritual y estoy empezando a entrar. Y esa persona sí o sí tiene que estar conectada con algún tipo de entidad o alguna fuente. Y si no es de la luz, si no es del Espíritu Santo, es de las tinieblas. Wow. Solamente hay dos fuentes. Wow. Me quedo nomás con el tema del yugo desigual, porque siempre en la iglesia se usa para siempre va el fines novio. pareja, ¿verdad? Sí. Y va más allá. Y hablando de iglesia, pastor, sin darnos cuenta, hablaste hace rato, por ejemplo, de que hay prácticas que, bueno, para hacerle sentir bien a una persona, negociamos en el término coloquial, bueno, el bautismo, pero hay términos que hoy en día adaptamos como para nuestra conveniencia. Te digo algo, ¿verdad? No sé, qué sé yo, a lo mejor vos me vas a corregir porque usted te habló, el dios de las luces, yo decreto, o hay términos que están siendo mal utilizados en esta época. Yo creo que sí. Algo que quizás está mal juzgado es declarar. La palabra de Dios hay que declararla. Sí. Pedro y Juan decían, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Lo vamos a seguir declarando, gente. Ustedes nos van a perseguir y nosotros vamos a seguir declarando esto. Y declarar la palabra es lo que nosotros hacemos quizá al predicar un mensaje, a enseñar una reflexión, al postear un versículo. Nosotros estamos declarando la palabra de Dios. Eso no significa, y quizás muchas veces es mal interpretado decir, no, pero vos estás declarando lo que va a suceder. No, la palabra es suficiente, ¿verdad? Y la palabra está cargada de mensajes también proféticos que van a suceder y promesas actuales y futuras para nosotros. Entonces, declarar la palabra nunca está mal. Porque al declarar la palabra, exponemos la palabra a otra persona que quizás necesita conocer, no quizás, de hecho necesita conocer esta palabra. Sí. Pero lo ligamos mucho con esta otra palabra que es yo decreto esto. Claro. ¿Verdad? Porque está de moda, ¿verdad? Entonces somos con más autoridad. Decretá en la fe, decreto decretá en esto. la fe. Sí, yo decreto esto, ¿verdad? Y eso no nos corresponde a nosotros, porque los decretos son cosas que tienen que cumplirse, ¿verdad? Esto es muy fuerte lo que está diciendo el pastor. Sí. Porque mucha gente lo usa hoy día. Sí. Yo decreto
que voy a pasar de curso este año. Sí. ¿Verdad? Yo Pero tenés que decreto- estudiar, pibe. Yo decreto Estudia, que pibe. voy a cambiar de auto Sí, este yo año. decreto que voy a bajar de peso. Y yo te digo que no funciona. No funciona así. A Dios no me funciona, por A mí no ejemplo. me funciona. No, a mí tampoco no me funciona. Pero y vos con sabés toda que la fe del mundo. Esto es algo que se trae en la década de los 90. Yo me convertí en el 94. O sea, yo escuché muchas cosas y a mí siempre me impactaba. Yo declaro que usted tal cosa. O tipo, ¿te acuerdas de ese? El Señor me habló y dice que vos vas a ser para mi esposa. Alguien hace rato dijo, venía escuchando antes de llegar acá al estudio y decía, y vos dijiste, Rena, decía, lo que Ay, pasa es que usamos el horóscopo de la Biblia, ¿verdad? Sí. Y como que acomodamos lo que queremos a lo que nos gusta, a lo que necesitamos y sí, y hago mea culpa y muchas veces lo hacemos, ¿sí? En desconocimiento de la palabra de Dios y muchas veces hasta con capricho. Yo creo que esto de decretar, la gente se agarra del pasaje de Daniel, ¿verdad? Donde Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, pero y está hablando del mundo espiritual que decreta algo para el mundo natural, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros hacer esto. Nosotros tenemos una comisión que está en Mateo 28, 19 y 20. Esa es nuestra gran comisión. Y predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra comisión. El tema es que nos creemos más espirituales cuando buscamos la revelación revelada, ¿sí? La revelación que revela todas las revelaciones. La madre de las Sí, revelaciones. no, exactamente. Y ahí yo tengo esto, ¿verdad? Porque si vos mirás la Biblia con los ojos medio cerrados así, entonces ahí yo me di cuenta, ¿verdad? Pero viste que dice él y realmente es en, ¿verdad? Y vamos a la semántica y nosotros tenemos la traducción de 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 la Biblia. Y vamos a la semántica ahí, ¿verdad? Y entramos, creo que en el anhelo muchas veces, y no estoy juzgando, pero veo desde mi punto de vista, es como que demostrar mi espiritualidad mostrando las cosas que están ocultas. Claro. Y la palabra de Dios dice que todo fue revelado en su palabra. No hay nada más que va a ser revelado en su palabra. Eso fue totalmente revelada. Amén. Por eso los teólogos hablan de ser iluminados a través de la palabra, porque la palabra ya fue revelada. Entonces, cuando nosotros queremos buscarle la quinta pata al gato, es donde caemos en estos errores y lo decimos de una manera elocuente y nos volvemos gente que estamos enseñando mal a una nueva generación. Wow. Quiero leer esto Sí. que está en Hechos 17, 10 y 12 y dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Amo. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea, dice, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Me encanta eso. Sí. ¿Sí? Dice, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Uf. Amo. Qué Te genial, amo, ¿verdad? Los de Berea. A veces nosotros nos tragamos todito el mensaje del TikTok en un minuto y decíamos, este era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Era para mí. Era para mí esto, no tiene ningún fundamento bíblico, pero qué bueno. Gracias, Señor, porque me hablaste y ahora puedo dormir tranquilo. ¿Verdad? No digo que no haya, hay mucho contenido que a mí me ha beneficiado, pero esto necesitamos hacerlo siempre. Venga de quien venga, ¿sí? Me encanta. Y lo expongo de esta manera. Mi querido pastor Emilio siempre decía, gente, el día que de aquí no se predique la sana escritura, tened mi permiso para ir de esta iglesia. Wow. Y él decía, Wow. chequen todo lo que yo les estoy diciendo, no se Decía. queden con lo que yo estoy diciendo Qué del fuerte. púlpito, vayan y revisen sus Biblias. Y Pablo lo dijo así también, amo los de Berea. Yo te prometo que citaste el versículo que amo. Dice, para que, también Efesios 4:14, Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas. Entonces, es un llamado una vez más, y la palabra está llena de esto, de estas advertencias, de no caer en falsas enseñanzas, y para eso necesitamos entonces volvernos personas del evangelio, de la Amén, palabra, que amén. vamos y examinamos como los debería todo lo que dice, así fuese Pablo y Silas. Amén. Amén, amén. Antes nomás, porque quería además leer algunos mensajes, decía, hola, saben que mi pastor una vez nos habló dándonos una perspectiva diferente. Cuando decimos decretar es como ordenar y es como verle a Dios como un secretario o como un subordinado, Sí, y donde totalmente. dejamos a nuestro Dios y su
¿Y dónde dejamos a nuestro Dios y su perfecta voluntad? Se pregunta. Eso explotó mi mente. Quería compartirles, dice Lorena. Excelente, Lorena. Hola chicos, genial programa, recién me conecto, ¿dónde puedo volver a escuchar desde el principio? Acá vamos a ver cómo subimos. Muy interesante el tema, se mete con todo dentro de la iglesia, ya dice la palabra, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las fantasías que quiera oír. La gente solo quiere llenarse de lo que quiere oír, en cambio la palabra revienta todo cuando es predicada, porque la verdad hace que se vea lo malo. Yo le quiero hacer, yo lo que quiero hacer es una manifestación pública. César llegó el asado, dice Ertok. Cierto. Y dice, a ver, Pablo Vera también envió un mensaje, 323. A ver, dice el tema de los conjuros amorosos para atraer al hombre o mujer es algo de todos los días y se juega tanto con estos temas. Después, muchas gracias, está muy buena la programación. Bueno, antes de la radio es un poco injusta, ¿verdad? Y queremos darle un buen cierre a esto, agradeciéndoles primeramente el tiempo de cada uno, que para nosotros es muy valioso. Siempre yo digo que el tiempo es vida y a lo que uno le está dando tiempo, le está dando su vida. Y más todavía cuando uno le está dando su tiempo a las cosas del Señor, es también expandir el Evangelio. Como la pregunta que le quería hacer antes de terminar es, ¿cómo uno puede encontrar un buen discernimiento? ¿Cómo uno puede discernir en esta época donde justamente ambos hicieron una radiografía excelente? Tenemos desde falsos maestros en plataformas, en el púlpito mismo, en la iglesia, en la juventud. ¿Cómo uno puede tener ese discernimiento correcto, o caminar por lo menos en él? Empezaría por definir lo que es discernimiento. Discernimiento es sencillamente la habilidad de pensar bíblicamente. Entonces esta habilidad es algo que yo lo tengo que desarrollar por ende. Y para mí el discernimiento, entonces, al ser la habilidad de pensar bíblicamente, necesito, lo primero y como clave de esto es alimentarme de algo sólido, de un alimento sólido. Hebreos 5:14 lo dice claro. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Entonces, el discernimiento tiene que ver con llenarme tanto de la fuente de sabiduría que es la palabra de Dios mediante la guía del Espíritu Santo, porque me puedo llenar de información y vivir independiente del Espíritu Santo. Entonces esto queda en letras muertas. Los fariseos, ¿verdad? Le Claro. mataron a Jesús con Biblia en mano a Jesús, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es clave también dentro del discernimiento, pero quiero dejar un principio con respecto al discernimiento. Para que yo pueda disfrutar del discernimiento, para que yo pueda realmente no ser consumido por el vino de Babilonia, como Daniel, que dice que el rey le expuso comida y le dijo, le asignó porciones de la comida de Babilonia, del sistema Babilonia, toda esta confusión. Llámale horóscopo, llámale todo lo actual hoy en día, eso que hablaron de hacer trabajos de no sé cómo era. Conjuros amorosos. Conjuros Sí. amorosos. Sí. Todo esto es como la comida de Babilonia, es como el vino de Babilonia que te embriaga. Entonces, el principio bíblico de discernimiento es estar sobrio, es poder decir como Daniel, disponer en mi corazón, no contaminarme con nada de esto. Entonces voy a tener que estar muy atento. Y en el Nuevo Testamento, ya que hablamos antiguo y nuevo, el discernimiento no es solamente abstenerse de algo, sino estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estas dos cosas yo diría como primordiales. Mucha palabra y mucha intimidad con el Espíritu Santo para que mi discernimiento esté afilado, y ahí ya no me van a engañar, porque conozco tanto lo verdadero, tanto conozco cómo es mi Dios, qué le agrada a mi Dios, qué considera abominación, que yo directamente con esto yo no me contamino. Y solamente aclarar también cómo Dios realmente ya nos estableció estas ciertas prácticas que lo llamamos más bien disciplinas espirituales. Ujú. Y el enemigo se encargó de corromper, pero él nos estableció meditar en su palabra. No está mal meditar. Tenemos que meditar en su palabra, escudriñar, rumiar. Mientras más yo me concentro, en Colosenses dice, concéntrense en las cosas de arriba. Pongo un centro y empiezo a meditar en ello. Dios me va sanando también, a la par que estoy meditando en algo que me va a traer miles de beneficios. Entonces la meditación, la oración, hablar con Él. Dios nos dio el milagro de poder hablar con Él. Y yo, en vez de hablar con Él,
el antidiseño me dice, habla con los muertos, por ejemplo, que vimos ahí en la abominación, ¿verdad? O habla con no sé quién que te va a escuchar y te va a dar las herramientas y no sé, el descubrimiento científico máximo de la revelación, ¿verdad? Entonces la oración, la meditación, la lectura de la palabra, inclusive se usa mucho hoy la madre naturaleza también, Claro. ¿verdad? Entonces, pero Dios ya estableció, miren la naturaleza, miren las aves, pero no para que yo adore lo creado, sino para que yo al mirar las aves y digo, wow, Señor, si le das alimento a las aves, ¿cómo no me vas a alimentar a mí, verdad? Entonces, esos principios, esas disciplinas espirituales son súper importantes, conocerlas y hacer el uso correcto de ellas. Wow. Yo diría, ¿cómo somos personas espirituales? ¿Cómo nos volvemos personas espirituales? Es una pregunta difícil a veces de explicar, pero tan sencilla a la vez, ¿verdad? Y la Biblia dice que en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿cómo sos una persona espiritual? Cuando dejas que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo te guía a la oración, el Espíritu Santo te guía al ayuno, el Espíritu Santo te guía a la palabra, porque imagínate, Rena, Diego, que el libro que más te guste leer, el autor de ese libro venga y se siente contigo y te explique el espíritu con el cual escribió ese libro. Wow. Y recién le estaba nombrando a C.S. Lewis, ¿verdad? Sí. Pero que venga el Espíritu Santo y diga, mira, cuando escribimos la Biblia, esto es lo que queríamos decir realmente. Tremendo. ¿Sí? Qué Ese es el punto locura. donde nos volvemos personas espirituales, porque el Qué Espíritu Santo locura. nos ayuda a ser personas espirituales, nos guía como hijos de Dios. Y no es misticismo, es pragmatismo, Bien. porque es lo práctico, Bien. es al día a día. Bien. Y cito este versículo para terminar, que está en Romanos 8:26, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Eso es como que le pedimos a Dios lo que Él quiere darnos. Qué genial que yo tengo una hija y hay cosas que yo le quiero dar. Y si yo le quiero dar algo y ella quiere pedirme lo que yo le quiero dar, es como que qué genial, ¿verdad? ¿Qué más puede salir mal en eso? Nada. Claro. Entonces cuando el Espíritu Santo nos guía, y esto no es misticismo, es día a día. Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué querés que compre? ¿Qué querés que coma? Cosas súper cotidianas. No tenés que ser un teólogo para ser un hijo de Dios y una persona espiritual. Ser una persona espiritual que guiada por el Espíritu Santo te lleva a amar la palabra. Te lleva a buscar hablar con Él en oración. Te lleva a tener estos momentos de ayuno donde te apartás y decís, Señor, mi única necesidad sos vos. Y nada más que eso. Yo veo en la vida de Jesús que dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. No se fue al desierto para ser espiritual. Él ya era espiritual cuando se fue al desierto. El Espíritu le guió. Entonces, ¿cómo somos personas espirituales? Deja que el Espíritu Santo te guíe en todas tus acciones. Esa es la persona espiritual, no la que te dice tu futuro, y no estoy demeritando la palabra profética. Pablo dice, miren, anhelen los dones espirituales, busquen los dones espirituales, y lo pone allá en el tope a la profecía. No estoy diciendo eso, pero muchas veces andamos atrás de los milagros y no andamos atrás del hacedor de milagros. Cuando el milagro ocurre todos los días. Así mismo. Y el milagro más grande ocurrió hace 2000 años. Y el cuando fue mayor consumado. milagro es la salvación. Amén. 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 Vos sabés que me dan ganas de llorar. Me gustaría que esto continúe, pero no sé, le comprometemos para durante el año volver a juntarnos, ¿verdad? Porque llegan todavía los mensajes, muchas preguntas, incluso dicen que da para más. Gracias, Fernanda, por tu tiempo, ¿eh? Nada, por favor, muchísimas gracias y sirve, claro que sí. Amén, pastor. Gracias, pastor. Privilegio siempre.